Caïm, moltes gràcies i molta sort amb aquest Nararai. Bona nit. María Teresa Rivera, la primera y única refugiada en el mundo con asilo por haber abortado. ¿Qué sucedió el 24 de noviembre de 2011? El 24 de noviembre del 2011, eso era como la 1 de la madrugada. Solo despierto con unas grandes ganas de ir al baño. Voy al baño y solo sentí que me bajó algo, pero rápido. Cuando me levanto del baño estaba botando demasiada sangre. Recuerdo que como pude llegué donde dormíamos y solo recuerdo que le dije a mi suegra, háblele a la policía. ¿Por qué a la policía? Porque la policía estaba cerca de mi casa, o sea, la estación de policía quedaba cerca de mi casa. Y dice mi suegra que me encontraron desmayada, yo despierto hasta en el hospital y comienzan a preguntarme dónde está tu hijo. ¿La policía o los médicos? La policía y los médicos, o sea, ellos me estaban acusando, vos mataste a tu hijo, sos una mala madre. Y yo decía, ¿cuál hijo? Yo no sabía que estaba embarazada. ¿Tú no sabías que estabas embarazada? No, yo visité al médico por una infección en mi riñón, pero ni los médicos ni yo sabíamos que yo estaba embarazada. Pero tú habías sido madre antes. Yo ¿Conocías los síntomas del embarazo? Yo había sido madre antes, pero había tenido como los mismos síntomas. Cuando yo tuve a mi primer hijo me pasó algo similar. Entonces, y eso fue una de las razones por las que a mí me condenaron, porque me dijeron, pero vos habías sido madre la primera vez, entonces ¿cómo no ibas a saber los síntomas? Yo dije, mi estómago nunca me creció, o sea, yo me ponía mi ropa normal, o sea, iba a los médicos porque estaba muy mal de mi riñón, pero nunca me dijeron, estás embarazada. Me daban muchos antibióticos. ¿Tienes idea de cuántas semanas de gestación aproximadamente estabas? Pues no, porque ellos decían, tiene 22 semanas, tiene 30 semanas, o sea, nunca se llegó cuántas semanas tenía, o sea, ellos nunca determinaron exactamente cuántas semanas tenía. ¿Qué pasa en el hospital? En el hospital, pues, cuando yo despierto, me comenzaron a acusar y me esposan a la cama directamente. ¿Te esposaron a la, Sí, a la camilla? A la camilla, me esposaron. Y solo pasé ese día en el hospital, el siguiente día me llevan para una Bartolina. ¿Qué es una Bartolina? Una Bartolina es una cárcel preventiva antes de llegar a la cárcel normal. Y en esa Bartolina pues yo llevaba medicamento porque yo había quedado súper mal de lo que había pasado. Y me botaron todo mi medicamento, me dejaron solo con la muy mudada que llevaba, aún yo botando mucha sangre. O sea, 24 horas después de un aborto espontáneo, te llevan a un calabozo. Sí, sí. Y te retiran la medicación. El medicamento, la comida, no me dejaron pasar absolutamente nada. Y tú estabas perdiendo sangre. Sí. Tenías una hemorragia. Así es. Y los policías decían que yo no tenía derecho a nada. Yo había matado a mi hijo, era una asesina y que pues mis compañeras ahí me iban a pegar, me dijeron un montón de cosas. Mis compañeras en ese momento eran como 12 mujeres que teníamos que turnarnos para poder dormir, porque era un cuartito pequeñito. No podíamos dormir todas juntas, sino que nos turnaban. Bueno, una hora vas a dormir vos, otra hora. Perdona, ¿hasta aquí tienes algún contacto con tu familia, con tu compañero? No me dejaron tener contacto en ningún momento. Hasta la audiencia inicial, que yo pude ver otra vez a mi suegra, y en esa audiencia inicial, a los 5 días de haber estado yo detenida, pues tuve una abogada que era del gobierno, y la abogada ni siquiera me preguntó, o sea, no me fue a visitar a mí antes para decirme, mira, ¿qué te pasó? ¿Podemos decir esto? No me dijo nada. A la hora de la audiencia, pues yo me paro y le digo al juez, yo necesito que me hagan exámenes, yo necesito, o sea, que me examinaran si yo me había tomado algo, si yo me había introducido algo, pero no hicieron nada. El juez dijo, no, te vas a ir para cárcel de mujeres a esperar tu proceso. Pasé 8 meses dentro de ese proceso. Lo que sería la prisión preventiva. Sí.
Entonces, Hasta llegar aquí, perdona, María Teresa, ¿nadie se preocupa por ti no, dentro de este sistema? Ni médicos, ni ni policía, médicos, ni funcionarios, no, ni para nada. ni el sistema judicial. No, ¿Nadie te pregunta cómo estás? ¿Qué te ha pasado? nada. No tengo ninguna, o sea, no tengo ningún contacto. Igual para el día de visita, yo tenía derecho de ver a mi hijo. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Mi hijo estaba de 6 años en ese momento y pues yo no tenía papá, no tenía mamá, no lo podía ver tampoco, porque solo mamá y papá te pueden ir a ver. Si no los tenés, pues no puedes ver a tus hijos. También es un derecho que les quitan a los hijos y ver a a las sus madres, madres, ¿verdad? claro. Entonces, yo pude ver a mi hijo solo 2 veces por peticiones. Yo escribía, yo decía, yo quiero ver a mi hijo, por favor denme permiso de ver a mi hijo. Solo lo pude ver 2 veces. ¿2 veces en 5 años? Sí. Y entonces, para mí era muy difícil, pues, porque había perdido a uno, o sea, y había dejado al otro todavía. Entonces, me habían condenado 2 veces. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no hicieron ningún examen, me condenaron sin pruebas. ¿Cómo fue el juicio? El juicio solo duró 10 minutos. En 10 minutos me dieron 40 años. 40 años por homicidio agravado. Homicidio agravado. ¿Por qué? A todas las mujeres nos pasa así. A todas las que hemos sufrido una emergencia obstétrica nos pasa igual. Primero te acusan por aborto espontáneo y luego te cambian por homicidio agravado. Y es ahí donde te condenan a 30, 40 años, como la mía. Si a vos te condenaran por aborto, la condena fuera de 2 a 8 años. O sea, no llegara a 40 años. Pero te ponen como una homicida y es algo que no lo somos. O sea, y eso es lo que a mí me da rabia, porque el Estado salvadoreño nos sigue criminalizando, nos sigue condenando. El Estado salvadoreño sigue siendo cómplice de los violadores. En la cárcel conocí a muchas mujeres que sus embarazos fueron producto de una violación y estas mujeres tuvieron emergencias obstétricas. La mujer está en la cárcel pagando 30 años, 35 años, pero el violador está libre. O sea, ¿cómo es que el Estado salvadoreño protege al violador, pero a nosotras nos condena? Porque en Salvador está prohibido cualquier tipo de aborto. Cualquier tipo de aborto. En El Salvador es condenado todo tipo de aborto. Que tiene mucho que ver con la Iglesia Católica. Claro, ese es el problema. La iglesia está muy metida y para todos, o sea, es prohibido. Vos no puedes hablar del aborto porque eso es un pecado. Y socialmente también es así. Claro, muchas veces la sociedad nos convertimos en cómplices también. Porque, bueno, que pague porque ella lo mató, pero no conocen la historia de nosotros. Solo porque nos ven nuestro rostro, ven nuestro nombre, la que mató, la que hizo esto. Tú has tenido que escuchar esto de ti. Claro, yo lo he vivido. Cuando yo salí libre fue un momento muy difícil porque la sociedad, yo recibí discriminación de la sociedad, recibí discriminación laboral. Yo no pude encontrar un empleo. Es difícil salir de la cárcel y que tu hijo te esté pidiendo de comer y que ¿qué vas a hacer? ¿No te contrataban por el hecho de haber sido condenada? Así es, por porque haber los medios perdido de un hijo? comunicación, en mi país, o sea, todos son de parte del Estado. Entonces, ellos dijeron en las noticias, María Teresa degolló a su hijo, ella lo aventó al baño, María Teresa le hizo esto a su hijo. Entonces fueron cosas que la sociedad no perdonaban. Y yo decía, o sea, ¿por qué sacan eso? O sea, los medios de comunicación usaron mi imagen hasta lo bajo, ¿verdad? Pisotearon mi imagen, como ellos quisieron. Viviste un infierno dentro de prisión y luego otro infierno fuera. Así es. Pero a pesar de eso, pues, a pesar de todo lo que sufrí, pues, jamás me voy a callar. Porque eso sí digo, no voy a callar porque hay otras mujeres dentro de la cárcel, hay muchas niñas que vienen creciendo y que pueden pasar la misma situación. ¿Por qué hablo por las mujeres violadas? Porque yo
también fui violada a mis 8 años. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo a los 8 años si yo hubiera quedado embarazada? Entonces, y yo me pongo en los zapatos de esas niñas y digo, no es posible que el Estado salvadoreño siga condenando a estas niñas, que la siga criminalizando, porque ellos dicen, nosotros somos pro vida, pero ¿pro vida de quién? ¿Qué vida? ¿Pro vida de quién? Porque dejan, o sea, obligan a una niña de 10, 12 años a tener a su hijo, pero le dejan al aire libre, o sea, abandonada. No hay una institución que proteja a estas niñas. No hay una institución que diga, vamos a apoyar a estas mujeres. Yo sé que muchas mujeres que han salido, o sea, por producto de una violación, han quedado embarazadas, van a seguir con sus embarazos. Yo sé que muchas mujeres lo van a continuar y yo las admiro porque no es fácil. Pero tampoco puedo obligar a aquellas que no quieran continuarlo a que lo continúen. Y seguramente si no quiere continuarlo lo haga arriesgando su vida. Claro, o cumpliendo una condena en la cárcel. Sobre todo si eres pobre. Así es, porque las ricas tienen sus clínicas particulares y sé que el derecho al aborto es un derecho que todas las mujeres, como mujeres, tenemos. Pero en El Salvador hay esa desigualdad. O sea, en El Salvador hablan de igualdad, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque la mujer con dinero, ella tienen sus clínicas particulares y abortan si ellas quieren. Y nosotras no quisimos abortar. En ningún momento dijimos, yo voy a abortar, ¿verdad? Y así es la ley en mi país, lastimosamente. ¿Cómo llegaste a Suecia? Llegué a Suecia por la persecución que había en mi contra. No iba a permitir a que me separaran más de mi hijo, ¿verdad? Yo me pongo, digo, si yo no hubiera tenido a mi otro hijo, pues no me hubiera importado que pasara lo que pasara. Pero tenía a mi hijo por quien luchar y pues yo quería irme para Estados Unidos, mojada, pero necesitaba dinero también. Entonces hablo con la Agrupación Ciudadana, que es la organización que trabaja por la despenalización del aborto en El Salvador. Y hablo con Morena Herrera, le cuento toda la situación, o sea, ellos estaban sabedores de todo lo que yo estaba pasando. Y ella se pone en contacto con muchas organizaciones como Amnistía Internacional, IM, en Suecia, Diaconía, el Centro de Derechos Reproductivos. Entonces, todos se pusieron en contacto, me hacen una invitación para un seminario en Suecia, y yo digo, esta es mi oportunidad. Estaba arriesgando pues a que me lo dieran o que no me lo dieran, ¿verdad? Pero no me importaba arriesgar todo. Llegué a Suecia pues por la invitación que IM me hizo y Diaconía también. Y luego pues comenzó el proceso de asilo, que yo sentía que era difícil, pero nada difícil a todo lo que ya había vivido. Yo dije esto, con mucho esfuerzo pues voy a salir adelante, a llegar a una nueva cultura, en un nuevo idioma, pero ahí vamos adelante, ahí vamos, y mi lucha ahora es por mis otras compañeras que han quedado dentro de la cárcel, por las que ya salieron, porque no quiero que ninguna otra mujer sufra lo que nosotras hemos vivido dentro de la cárcel. Quiero que cada uno de esos derechos humanos que a mí se me fueron violados desde muy pequeña, pues hoy estas mujeres o estas niñas puedan tenerlos. O sea, esta es mi sueño, o sea, es mi sueño que un día ellas puedan gozar de ellos. Victoria, ¿la justicia internacional puede hacer algún caso, alguna cosa en este caso? Es que la ONU ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos. La CEDAW, el Comité contra toda forma de discriminación contra las mujeres, pero realmente no hay tribunales internacionales vinculantes para esto. De hecho, en algunos temas la Corte Iberoamericana incluso supera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo que decíamos antes, en otras cosas como la justicia restaurativa, pero las mujeres siempre son lo último y como siempre hay un clarísimo sesgo de género y además de clase, porque en este país estábamos así hasta el 85
se supone que se despenalizaron supuestos. Bueno, era una ley del 83 que se nos olvida que el Partido Popular la paró porque antes el recurso de inconstitucionalidad suspendía la entrada en vigor. Y empezaron a despenalizarse casos, pero efectivamente era de acceso para todas, porque si las que se lo podían permitir abortaban en Londres, ¿no? Entonces sí que es verdad que tienes pronunciamientos diciendo que es un derecho humano y que nos parece a todos muy lejano, aunque en nuestro país no lo está tanto, esa situación, pero no hay un organismo vinculante que obligue a que los derechos de las mujeres, son todos recomendaciones, dictámenes, pero no hay alguien que obligue a cumplirlos. ¿Y en España se puede ir más allá en la despenalización del aborto? En España el problema es que hablemos de despenalización. El gran paso entre la ley, fíjate, en la campaña de 2011, el Partido Popular, bueno, en el 2010 se aprueba la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que la abanderó Viviana Ido desde el Ministerio de Igualdad. Hasta entonces había sido del Ministerio de Justicia, porque estabas despenalizando algo, el 417 bis del Código Penal, que penaba pues esos 6 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 24 meses, creo que era, a las mujeres, más a los médicos que los practicaran en los supuestos no permitidos. ¿Por qué hablamos de despenalización cuando estamos hablando de un derecho? Es como de repente decir, bueno, la despenalización de la caricatura, si es un derecho expresarse mediante algo que, como estabais hablando antes, que ofenda a otro o que no le parezca, pero sigue siendo un derecho. Estaba residenciado en justicia, el gran paso fue realmente con la ley de 2010 y bueno, creo que se debería ya normalizar que el paso atrás, que los pasos atrás no pueden depender de la ideología y mucho menos de la vigilancia de la Iglesia Católica, que como institución es una institución que ejerce mucha violencia contra las mujeres, en el caso del Salvador. Y claro, y bueno, y en nuestro país también fue por eso. No sé si sabéis que la primera ley de aborto fue en Cataluña, el 25 de diciembre del 36, firmada por Josep Tarradellas, y estuvo en vigor la más avanzada de Europa, dijeron que era. Después, en el 37, en las zonas leales a la República se mantuvo, pero no llegó casi a entrar en vigor porque donde iba ganando Franco se iba aboliendo por el bando, y fueron 40 años sin ningún derecho para las mujeres, bueno, pues de clase media o pobres. En el 2015, bueno, después de intentar, de decir en campaña el PP en 2011 que la iba a cambiar, hubo una gran contestación de las mujeres, hubo un tren precioso de la libertad a Madrid, febrero creo que fue de 2014, pero en 2015 sí es verdad que hubo una modificación, que fue que las mujeres de 16 y 17 años, que bueno, es que en este país somos mayores de edad médicamente desde los 16. Mi hija con 16 pasó a ser ella paciente, no depende de mí, ni necesitaba nada de mí. Deja de ir al pediatra. Bueno, eso 16. Con 14, que ahí hay una nebulosa en una edad. Pero vamos, que es que somos muy hipócritas en eso, porque las vacunamos del virus del papiloma humano, que es de transmisión sexual, con 12 o 14, dependiendo de la comunidad autónoma. Y el último gobierno de Rajoy, en 2015, sí aprobó una modificación, que es que a las mujeres de 16 y 17, a las menores de 18, que antes necesitaban solo informar a los padres, los progenitores, salvo que hubiera un conflicto que pudiera desembocar en violencia familiar, en amenazas, etcétera, ahora necesitan otra vez el permiso de los progenitores. Y en caso de estar separados y de ser familias probablemente de mayor vulnerabilidad o más desestructuradas, si están separados necesitas el de los dos. Yo ya he conocido un caso de una mujer de 17 años que se le iba el plazo porque sus padres uno aparecía y la otra no, y le montó un número, porque se dice una persona muy católica y muy provida, ¿no? Que hay veces que parece una triste paradoja llamar provida a alguien que está, vamos, hundiéndola de su hija, en ese caso. En el caso de El Salvador también está prohibido, incluso si la vida de la madre corre peligro. Así es que en todas las condiciones está prohibido el aborto.
Actualmente hay una jovencita de 19 años, ella se llama Imelda, y ella desde los 12 años fue abusada de su padrastro. A los 18 ella queda embarazada, se le viene su bebé y la niña está viva, pero ahorita ella está corriendo el riesgo que la puedan condenar. Entonces, pero al padrastro lo tomaron preso cuando le hicieron el examen de ADN. Entonces ahí le creyeron a la muchacha que ella había sido violada por el padrastro. Y las personas vienen y le dicen, la policía, la fiscalía le dicen, pero ¿por qué no lo denunciaste antes? Claro, la tenía amenazada, le decía que le iba a matar a la mamá, que le iba a matar a los hermanos. Entonces, ella nunca pudo decir nada, y hasta ahora ella dice, sí, mi padrastro me violó, ¿verdad? Pero ahorita ella está en riesgo. A ella le pueden dar una condena de 20 años por intento de homicidio. Y al padrastro, ¿cuánto le van a dar? De 6 a 8 años, si es que lo condenan. Llevar dentro, parir, criar al hijo de tu violación. Yo conozco a demasiadas mujeres y jóvenes y casi niñas violadas, y es una tortura que además te tiene que impedir empezar siquiera el duelo y la recuperación. Así es. Porque todos los días tienes, y además paradójicamente tienes que cuidar y querer algo que te recuerda uno de los crímenes más graves que se puede cometer. A nivel internacional, el cuerpo de la mujer como campo de guerra sí se definió enseguida por los tribunales internacionales de Ruanda y Yugoslavia, ¿no? Y la ex Yugoslavia. Pero es que esas cosas no son vinculantes porque se forman tribunales solo para esos conflictos. Pero bueno, sí que es verdad que tuvieron al menos desde el principio, porque ahí había habido una violencia sexual brutal, pero el cuerpo de las mujeres en todos los conflictos y en todas las guerras sigue siendo utilizado como una posesión masculina, y esa violencia institucional, yo lo de los hijos de las violadas me parece de verdad una tortura que debería estar, vamos, prohibida por el Convenio de Ginebra. María Teresa, ¿esperas volver a El Salvador alguna vez? Pues sí, quisiera volver a El Salvador, quiero volverme a encontrar con mis compañeras. No tengo familia, solo es mi suegra la que ha quedado en El Salvador, y pues por ella sí quisiera volver, no a vivir, pero sí pues a visitarla, saber cómo les puedo ayudar. Pues desde que yo salí y me vine para Suecia, pues siempre fue aquella idea de qué voy a hacer por ellas, cómo puedo ayudarlas. Entonces no tengo un trabajo, pero tengo mi voz, y pues contar las historias de cada una de ellas, porque no solo soy yo, no solo es Teodora, no solo es Mayra, o sea, somos más de 26 mujeres las que hemos sufrido las mismas consecuencias por la total prohibición del aborto en El Salvador, y por todas aquellas mujeres también que están por diferentes delitos, ¿verdad? Porque también no hay que olvidarnos a estas mujeres, porque muchas mujeres están inocentemente ahí dentro de esa cárcel, separadas de sus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a Suecia, yo dije, bueno, si no tengo dinero como para poderles enviar algo, pero voy a hablar por ella, voy a romper el silencio, porque llegué a Suecia con miedo a hablar a un periodista, porque o sea, todo lo que había vivido en El Salvador, los medios de comunicación, lo que habían hablado de mí. Pero dije, no, ¿por qué me voy a quedar callada si yo ya lo viví y no puedo permitir que se sigan violando los derechos de las mujeres? Entonces eso es lo que me ha dado como más fuerza para hablar. Y aquí estás. Aquí estoy. Y voy a contar las historias de mis compañeras aquí, donde sea. Pues te agradezco mucho que hayas venido a explicarlo aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estarnos apoyando, porque es un tema muy difícil, es un tema que no muchas personas quieren tocarlo, ¿verdad? Y en aquellas partes donde nos dan la oportunidad, pues nosotros tenemos que alzar nuestras voces también. Te agradezco mucho y muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Victoria,
un placer tenerte en el Preguntas Frecuents. Igualmente. Gracias. Suerte también.